Muy buen día, profesor, compañeros y público en general. Se nos ha dado la oportunidad de poder exponer y de esta manera difundir la masacre en el Putumayo, violencia y explotación durante el auge del caucho en la Amazonía peruana. A continuación, mostramos a nuestros integrantes que están en el orden en el que vamos a proseguir con la exposición, comenzando con mi persona, siguiendo con José, después Lilia y finalizando con Gustavo. Podemos ver nuestro índice, donde pueden ubicarse mejor. Es así que en la introducción tenemos planteamiento del problema, justificación, objetivos e hipótesis. En el desarrollo tenemos la masacre del Putumayo, con los puntos el origen de la masacre, la violencia durante la explotación, descubrimiento de los hechos y al finalizar tenemos las consecuencias, reflexión y conclusión. Comencemos entonces con la introducción. Nuestro planteamiento del problema es que durante el auge del caucho, el crecimiento económico obtenido por las empresas extractoras estaba sustentado en un sistema de explotación humana que costó la vida de miles de peruanos, 30.000 indígenas amazónicos aproximadamente, causando inevitablemente transformaciones y traumas en su estilo de vida. No obstante, este episodio continúa afectando nuestra realidad, siendo que escasamente difundido, muchas veces es reducido a un hecho meramente económico, dejando sin importancia la vida y los derechos de las personas. Ante esta realidad surge la siguiente pregunta. ¿Cómo influyó el auge de la explotación cauchera en la masacre ejercida contra los pueblos indígenas en Putumayo? ¿Y cuáles fueron sus principales consecuencias para la Amazonía peruana? Nuestra justificación es que la presente exposición es importante porque nos permitirá comprender mejor uno de los episodios más sangrientos y violentos de toda la historia peruana, asimismo fortalecer nuestra memoria histórico-nacional, promoviendo y difundiendo una reflexión crítica sobre la consecuencia de modelos económicos extractivos que no son supervisados ni controlados por el Estado y no respetan los derechos humanos. Nuestro objetivo es describir cómo el auge de la explotación del caucho generó un sistema de violencia y explotación contra los pueblos indígenas del Putumayo y cuáles fueron sus principales consecuencias. Nuestra hipótesis es de que el auge de la explotación del caucho en el Putumayo generó un sistema organizado de violencia y trabajo forzado contra los pueblos indígenas, impulsado por la demanda internacional del caucho, la búsqueda de beneficios económicos y la débil presencia del Estado, provocando graves consecuencias que aún son parte de la memoria de la Amazonía peruana. Así que pasamos al origen de la masacre. Hay 5 aspectos muy importantes que podemos hablar de esto, siendo esto, primero, el contexto internacional. A finales del siglo XIX, la revolución industrial ha pasado por un momento muy innovador, debido a que se introdujo las telecomunicaciones, el transporte y la maquinaria. Debido a eso, se ha aumentado la demanda de caucho y su gran impacto en la revolución industrial, debido a que las telecomunicaciones usaban cables. El caucho fue muy importante debido a que el caucho era impermeable y podía proteger los cables eléctricos de la humedad y el polvo. En el transporte, debido a la creación del neumático inflado en 1888, el neumático inflado fue mucho más demandado debido a que era mucho más reutilizable. Debido a eso, el caucho, su material de origen, mejor dicho, que es su material primal, prácticamente fue mucho más demandado. En la maquinaria, el caucho también fue muy importante en las maquinarias debido a que muchas piezas de caucho estaban en las maquinarias industriales. Siendo esto el ojo de un gran valor económico, y muchos inversionistas y empresarios internacionales estaban interesados en la Amazonía peruana, porque la Amazonía peruana estaba la mayor concentración de árboles de caucho en el mundo, siendo los mayores productores. Los mayores productores fueron Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, lo cual llevó al ojo de muchos inversionistas. En el Perú,
en la Amazonía debido a su escasez de la presencia del Estado y también por el poco control que tenían en las zonas selváticas, siendo esto muy desprotegida, muchas personas estaban, muchos empresarios inversionistas echaron su ojo en la Amazonía, siendo Iquitos una de las mayores productoras de caucho. Gracias a que el caucho era muy demandado, la economía de Iquitos fue aumentando poco a poco. Pero esto también llevó a que inversionistas y empresarios les importaba más el valor de la producción económico del caucho que la protección de sus trabajadores indígenas. Ahora hablamos de la formación de la Casa Arana. La Casa Arana fue creada por Julio César Arana. En 1907 fue fundada por Julio César Arana, que fue un empresario peruano que fue conocido como el rey del caucho, debido a que su mayor producción de caucho era en Putumayo. En la Casa Arana se ha transformado ahí por la inversión británica en 1907. Debido a eso, muchos indígenas intentaron trabajar ahí, pero fueron terriblemente discriminados y tuvieron muchos momentos traumáticos, siendo su infraestructura muy inestable para el trabajo de los indígenas debido a que solamente usaban barracones y los aislaban y sus condiciones de trabajo eran deplorables. Sistema de explotación en las secciones caucheras. Como el caucho se obtenía en los árboles, debidamente necesitaban sí o sí mano de obra muy exigente. Debido a eso, utilizaron a las comunidades indígenas. Utilizaron un sistema de habilitación e enrondamiento, donde prácticamente le dieron herramientas y comida a corto plazo para que pudieran tener ya mano de obra, dándoles comida y eso a cambio que le den cuotas de caucho imposibles de pagar. Debido a eso, utilizaron muchos métodos muchos métodos como la violencia y el castigo. Ahora hablamos de las sesiones caucheras. En las sesiones caucheras podemos hablar de que siempre estaba en la selva, donde estaban resguardados por capataces y jefes. Debido a eso, también podemos hablar de la militarización de vigilancia, siendo esto que muchos vigilantes utilizaban armas y castigaban a las personas que no recolectaban el caucho suficiente para cubrir su cuota. Ahora hablamos de la transición hacia la masacre. La transición hacia la masacre, debido al aumento del caucho, debido al excesivo aumento, exigieron mucho más cantidad de caucho para que puedan pagar la deuda que según lo estaban implementando a los indígenas. Debido a eso, la demanda de mucho de caucho le exigieron mucho más recolección de caucho, pero desafortunadamente como se cansaban y la calidad de trabajo y la protección que tenían era detestable. Debido a eso utilizaron unos métodos muy horribles conocidos como la escala hacia la masacre, donde utilizaron la militarización, el terror como un arma de control y también la matanza a muchas comunidades indígenas para tener la recolección de caucho. Debido a eso, estos argumentos y las denuncias fueron argumentadas y documentadas por muchas personas que vivieron en esos momentos horribles por la gran necesidad del caucho. Claro. En cuanto a la violencia durante la explotación, en la región del Putumayo la extracción del caucho estuvo bajo un régimen estricto de horror, pues las masacres y la coerción fueron la base estructural del sistema. Bajo el imaginario del indio salvaje que se le debía civilizar mediante el trabajo, los gaucheros cometieron y justificaron actos atroces donde el valor de la producción se basaba en el sufrimiento ajeno. Y pareciera que cuanto más castigo infligían, mejor era la productividad. Por eso, para obligar a las comunidades a extraer y trabajar en cantidades altísimas de caucho, se basaron se sostuvieron sobre la violencia, sobre la crueldad, con métodos de coerción como, por ejemplo, los castigos físicos y torturas, porque muchos indígenas fueron azotados brutalmente ante cualquier retraso en la entrega de caucho.
Y también el número de flagelaciones fue tan severo que muchos de ellos a los días fallecían debido a la infección. Además del azote, muchos se les colocaba y se les encadenaba al set, que era un método, un instrumento de tortura de madera, y se les dejaba desamparado y por días, y sin atención médica alguna. Y segundo, también por otro lado existió la privación sistemática del alimento, pues la empresa de ninguna manera se preocupaba en la alimentación de ellos, así que los nativos tenían que recurrir al consumo de frutas silvestres únicamente en algunos casos, y esto provocó que comunidades enteras vivieran por ello. El hambre era usado deliberadamente como una forma de flagelo para doblegar su voluntad. Y otro asunto delicado en cuanto a estos métodos de castigo fue que, según lo que se ve en los informes de Royal Fenton, mujeres nativas, incluso niñas, eran vistas como objetos y obligadas a ser como una especie de concubinas de los empleados. También que muchas de ellas eran arrebatadas pues, de las comunidades, de los líderes, de muchos capataces que hacían que asesinaban a los líderes, y al llevárselas lo único que hacían era destruir el tejido social y familiar. Y ahora pasando al desarrollo de las masacres. Cuando los castigos individuales no bastaban para controlar la producción, entonces se recurría al exterminio colectivo. Con métodos como, primero, el principal era las correrías, que era un nombre dado, mejor dicho, a las incursiones armadas selva adentro, porque, por ejemplo, para la empresa, una de las mayores prendas posibles era la vida. Entonces, ante cualquier intento de escape de los indígenas, estos eran condenados a muerte. Además, dentro de pues, estas incursiones, los empleados realizaban fusilamientos en masa y también quemaban aldeas enteras para sembrar el horror. Además que al momento de realizar estas matanzas se utilizaban armas de fuego, y en caso y para economizar esto, entonces se recurría a los ahorcamientos masivos. Además que existió el aislamiento forzado a cualquier rebelión, y gracias a este aislamiento el hambre era lo que provocaba que los sobrevivientes se extinguieran. Ahora, ¿quiénes son los principales culpables de esto? Se podría considerar como el primero a Julio César Arana, quien, debido a su inacción ante todas estas masacres, y él junto a sus gerentes, lo único que hicieron fue garantizar la impunidad absoluta. Además, quienes realizaban la violencia eran los jefes de sección. Y pues estos también eran acompañados de hecho por los llamados muchachos de confianza, que hace referencia
indígenas que eran armados y le servían a la empresa que, aprovechando su conocimiento del terreno, perseguían y lastimaban a su propio cuerpo. Gracias. Los indígenas fueron obligados a dejar sus actividades cotidianas para dedicarse exclusivamente a la extracción del caucho, perdiendo parte de su autonomía y su organización comunitaria. Habitaban la cuenca del río Putumayo y sus afluentes. Entre los más perjudicados tenemos los siguientes: Huitoto, Bora, Ocaina, Andoque, Nonuya y Muinán. La magnitud de las víctimas, según Roger Casement y otros estudios, oscila entre 30 a 40.000 indígenas aproximadamente. El impacto inmediato de las comunidades. Muchas comunidades quedaron casi completamente despobladas debido a la cantidad de muertes y al traslado forzado. Las primeras denuncias en el Perú. El periodista Carlos Saldaña Roca de Iquitos fue el primero en denunciar. Sin embargo, Julio César Arana, pues en ese tiempo era el hombre más rico de todo el Perú y era dueño de Iquitos, ya que controlaba las autoridades como la alcaldía, el poder judicial, la gobernatura. De esta manera generó amenazas a este periodista, quien terminó huyendo de Iquitos a Lima, y sus denuncias no tuvieron una respuesta inmediata. Jueces que frenaron a Arana fueron como el juez Carlos Balcárcel, que inició una investigación basándose en las denuncias que hizo Arana, pero fue destituido. Luego fue reemplazado por otro juez, Rómulo Paredes, que también se resiste y denuncia a Arana. Como la historia peruana nos demuestra que a pesar de que haya problemas y personas tratando de alzar su voz y solucionarlo, esto no llega a ser importante, a menos de que venga un ente extranjero a divulgar la situación. En este caso fue un ingeniero estadounidense que recorría la región buscando oportunidades económicas, se encuentra con la Casa Arana, es apresado y busca la manera de salir y negociar. Negocia y busca la manera de salir libre. Es así que junto con su compañero Perkins recopilan datos, recopilan testimonios y publican esto en Inglaterra, donde sale una suerte de escándalo. Es así que el gobierno británico envía al diplomático Roger Casement, que ya había trabajado anteriormente en masacres y abusos como en las del Congo, porque el rey Leopoldo II había causado la muerte de 5.000 a 8.000 africanos por el caucho, marfil y demás materias. Es así que Casement recorre Putumayo recogiendo y recuperando pruebas, y su trabajo resulta en el Libro Azul. El Libro Azul es un documento que confirma la existencia de abusos, asesinatos, trabajo y toda la masacre de Putumayo. La caída de la Casa Arana se da porque Arana había registrado su empresa en Inglaterra debido a los conflictos que se tenía por el territorio entre Colombia y Perú. Es así que Inglaterra, tras el caos que había generado el Libro Azul, tiene la injerencia de poder cerrar la Casa Arana. De esta manera también se da la caída del boom cauchero en la Amazonía, no tanto por este cierre de la empresa, sino porque Inglaterra se había llevado las semillas Abeas brasilensis, lo que ahora llamaríamos piratería biológica, y estaba produciéndolas con mucha mayor facilidad, con menos coste de transporte, una producción más rentable. Ahora veamos las consecuencias para los pueblos indígenas. Cerca de 3 generaciones de peruanos indígenas amazónicos fueron afectadas por la violencia y explotación y la destrucción de sus comunidades. Miles de personas tuvieron que ser desplazadas, murieron y sufrieron esclavitud, torturas y desplazamientos. Es aquí donde se da la memoria y la contramemoria. Esta tragedia ha sido poco difundida en la educación peruana, pero no es el único problema.
El problema no es solo el olvido, sino la mala interpretación o la focalización a de que los caucheros solo trajeron progreso y civilización. Esta visión ha sido usada por mucho tiempo para ocultar los hechos sucedidos. Es una forma de minimizar la masacre y no hacerse responsable por las consecuencias. La explotación del caucho estaba basada además en una mentalidad colonial racista que no consideraba a los peruanos indígenas amazónicos como ciudadanos ni como humanos, sino como seres inferiores para ser utilizados y desechados. Es necesario valorar la historia de la Amazonía peruana. En la parte de consecuencias tenemos que el control de la zona del caucho fue motivo de disputa entre Perú y Colombia. Ambos países decidieron no intervenir hasta esperar la resolución del arbitraje por los límites territoriales. Ambos países estaban en disputa por el gran abastecimiento del caucho. Además, el gobierno local peruano ignoró las primeras denuncias locales. Además, también fue cómplice de parte de las acciones de los caucheros y de especial de Magallanes. Para el antropólogo Wilton Martínez, más allá de las muertes, algo que pesa todavía sobre las comunidades amazónicas es el vacío generacional que dejó esto. Él explica que casi toda una generación de indígenas fue exterminada y con ello se perdieron relatos, tradiciones y formas de tradiciones culturales que dependían de la oralidad. Con ello también se perdió la extinción del conocimiento. Y las víctimas que sobrevivieron a ello sufrieron un desplazo forzoso de sus comunidades de origen, restableciéndose en lugares lejos de su comunidad de origen. En reflexión de la actualidad, este caso dejó más de 30.000 indígenas muertos y 10.000 que quedaron marcados por las torturas y castigos hechos por los administradores de la Casa Grande. Sin embargo, el 13 de octubre de 2015, el colectivo Xuni, un grupo colectivo de indígenas de Amazonas, le presentó una demanda de habeas corpus contra el Estado peruano, en la que hace énfasis en el respeto de su derecho a la verdad y a la creación de una comisión de la verdad que investigue los derechos vulnerados durante la masacre del caucho y que las víctimas tengan un reparo. Asimismo, para el antropólogo Alberto Sirif, comenta que esta demanda es muy importante porque pone este tema a debate público. Y también comenta que en esta masacre del caucho se hizo presencia de racismo. El conflicto armado en el Perú, que el Estado peruano recién se alertó cuando los grupos subversivos llegaron a la capital y cuando estuvieron en las comunidades aisladas, literalmente no intervinieron y no dijeron nada. Asimismo, concluyen que el racismo sigue siendo una constante en la historia del Perú. En conclusión, la respuesta a cómo la explotación del caucho provocó esta masacre nos obliga a mirar más allá de la simple extracción de un recurso. La fiebre del caucho no fue un proceso de civilización, sino un sistema de explotación colonial extremo, justificado por el racismo y la complicidad estatal. El control de una zona en disputa legal, convertida en tierra de nadie, permitió que empresarios como Julio César Arana operaran sin ley, transformando el árbol del caucho en una maquinaria esclavitud, donde la vida indígena no valía nada. El auge del caucho dejó fortunas efímeras para unos pocos, pero para la Amazonía dejó un trauma histórico. Recordar este suceso no es solo hablar del pasado, es una exigencia activa por el derecho a la verdad, la justicia y la dignidad que el Perú todavía le debe a sus pueblos originarios. Muchas gracias por haber atendido a nuestra exposición. Esperamos que vaya a servir para la investigación, reflexión y acción. De esta manera nos despedimos Jimena, Patricia, Lilian, José y Gustavo. Hasta la próxima.